Planeta Conectado, porque somos tu voz. Segundo capítulo de Punto de Inicio, hoy día jueves 22 de octubre, y vamos a hablar de un tema que sin duda quedan 3 días para lo que se presume que más o menos 14 millones de chilenos van a votar para la modificación de una nueva constitución, o en el caso de mantener la misma que la constitución de 1980. Bueno, empezando, tengo unos invitados muy especiales. ¿Cómo está Jaime? Jaime Baza. Él es abogado experto constitucional, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional, en la Universidad de Valparaíso, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad, autor de los libros La Constitución que queremos, Chile, la Constitución que queremos, Chile decide por una nueva Constitución. ¿Cómo estás, Jaime? Hola Paulina, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Sí, no hay problema. Y la segunda invitada, Arife Mansur, abogada y presidenta provincial PS Marga Marga. ¿Cómo está, Arife? Hola Paulina, bien. ¿Y ustedes cómo están? Buenas noches, Jaime. Hola Arife, ¿qué tal? Bien, sí, estamos todos muy bien. Bueno, como había mencionado anteriormente, vamos a hablar del plebiscito y bueno, como todos sabemos, este domingo 25 de octubre cambia sin duda la historia de Chile. Se estima que más de 14 millones de chilenos van a votar en el plebiscito de este año y que apunta a la redacción de una nueva constitución o mantener la actual, como lo había mencionado anteriormente, la constitución de 1980. La Carta Magna será modificada y dependiendo de 2 opciones, apruebo o rechazo. Además, se establecerá sin duda si la Carta se elaborará bajo qué mecanismo, convención mixta constitucional o por convención constitucional. Jaime, usted que es especialista en la materia, ¿cuál es la diferencia entre ambas convenciones para la gente que nos está siguiendo ahora? Mira, desde la perspectiva de su composición, la comisión mixta está compuesta por partes iguales entre ciudadanas y ciudadanos elegidos democráticamente y parlamentarios y parlamentarias designados prácticamente por el Congreso Pleno que están actualmente en ejercicio. Esa es la mixta, que va a tener una mitad de ciudadanía elegida democráticamente y una otra mitad de diputados y senadores en ejercicio, designados, ¿verdad?, elegidos entre ellos. La Convención Constitucional, en cambio, es un órgano compuesto por 155 personas, todas ellas elegidas democráticamente por sufragio universal, por la ciudadanía, que van a ser elegidas en términos de paridad, es decir, la mitad van a ser hombres y la mitad van a ser mujeres. Ambas convenciones, tanto la mixta como la constitucional, van a cumplir la misma función, van a funcionar máximo durante un año, y el único encargo que reciben es redactar una nueva constitución. Esa es su única función. Y como te decía, la principal diferencia es que la convención constitucional está íntegramente compuesta por personas elegidas democráticamente, mientras que la mixta está compuesta en un 50% por parlamentarios y parlamentarias actualmente en ejercicio, elegidas por el propio Congreso Pleno. Claro. Y Arife, en cuanto a esto, ¿tú qué crees a cuál más respalda más si hablamos en cuanto a los derechos individuales de cada persona? ¿Convención constitucional? ¿Convención mixta constitucional? ¿Hay credibilidad en la política en base a...? Lo que pasa, Paulina, es que tenemos que un poco irnos al origen o desde cómo se inició, digamos, esta solicitud, digamos, de cambio de constitución. Si bien es cierto, desde el gobierno de la Bachelet, el primer gobierno de la Bachelet, ya habían ciertos indicios, digamos, en donde nosotros teníamos que existía, digamos, la voluntad de hacer cambios en la constitución y obviamente que en el gobierno de Ricardo Lagos en el año 2005 hubo cambios a la reforma importante de la constitución de 1980, pero cuando
nos enfrentamos al 18 de octubre del año pasado, en donde empezamos a generar un vínculo, digamos, de estallido social, en donde la ciudadanía sale a protestar por las distintas y consecutivas desigualdades que tenía el país, empieza a surgir nuevamente, pero ya desde la voluntad ciudadana, esta necesidad de un cambio constitucional, principalmente por un tema de historia, principalmente por un tema eh, de, de refundacional, porque nace la necesidad refundacional de Chile y los partidos políticos y los gobiernos, digamos, las autoridades empiezan a tener un pacto social y ese pacto social establece, digamos, que se requiere una modificación y un cambio en la Constitución. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando si nosotros queremos validar a la ciudadanía y nosotros queremos darle el carácter como la ciudadanía requiere, obviamente que nosotros estamos frente a una, primero que todo por el apruebo, digamos, y segundo, porque sea una convención constitucional, en donde obviamente que el 100% de sus miembros sean elegidos por los ciudadanos y además también que tenga el nivel de paridad. Por lo tanto, si nosotros queremos establecer que esta constitución nazca de las raíces de la ciudadanía, claramente que tiene que ser una convención constitucional más que una convención mixta que obviamente que el 50% esté constituido por, digamos, miembros del Congreso, que obviamente que la ciudadanía hoy día tiene un tema, digamos, de validación de los miembros del Congreso. Claro, sí, pero eso igual, claro, es lo que está pasando obviamente hoy en día. Pero bueno, cuando hablamos de una, hoy día de hecho en la tarde acá en Villa Alemana se estaban celebrando la caravana a las 17 horas por el apruebo. ¿M? Pero todos, muchos dicen yo quiero votar por una nueva constitución, pero cuando hablamos de una nueva constitución, ¿a qué se refiere técnicamente? ¿Se va a redactar una nueva constitución de cero o en base a la constitución actual de 1980 se va a modificar esta misma? Jaime. La pregunta de la hoja en blanco. Ajá. ¿Qué Así es. significa la hoja en blanco? Mira, yo creo que es un tema crucial porque en torno a este concepto de la hoja en blanco se han levantado muchas dudas, muchos discursos falsos derechamente. Hoja en blanco no significa borrón y cuenta nueva, ¿verdad? No significa partir de cero, sino que simplemente significa redactar una nueva constitución, ¿verdad? Hoja en blanco es una suerte de metáfora que indica la idea, ¿verdad?, de que no vamos a reformar la constitución vigente, sino que cuando nos sentemos a escribir esa nueva constitución, la hoja que vamos a tener encima de la mesa no va a tener nada previamente escrito, va a estar, ¿verdad?, va a estar en blanco. Entonces no vamos a revisar qué es lo que tiene la constitución hoy día. Eso que hoy día la constitución tiene no es vinculante, no es obligatorio, sino que vamos a redactar una constitución nueva. Ahora, no desde cero, ¿verdad? No borrón y cuenta nueva. ¿Por qué no? Primero porque las decisiones políticas se toman en un presente, ¿verdad? Y este presente hoy día está demandando respuestas. Y parte importante de los problemas que hoy día aquejan a la sociedad, de alguna manera, esperan una respuesta para lo cual la nueva constitución sea una contribución. Y en segundo lugar, este presente tiene también una historia, ¿verdad? Esa historia, si bien no es vinculante para nosotros hoy día, sí es una referencia en términos de nuestra herencia, ¿verdad? De las instituciones positivas, de los efectos negativos, de las cosas que hemos hecho bien, de las cosas que hemos hecho mal, de modo tal de que en un momento constituyente como este, vamos a tener la oportunidad de revisar esa historia. Bueno, quedamos solo Arife conversando. Bueno, te cuento, vamos a tener la posibilidad de revisar esa historia, de ver aquellas instituciones que queremos reforzar, que queremos potenciar. Algunas de ellas eventualmente las vamos a querer eventualmente superar o dejar en el pasado, pero no es borrón y cuenta nueva. O sea, cómo darle la espalda al presente, ¿verdad? Cómo hacer borrón y cuenta nueva con nuestra historia, que está cargada de deudas que tenemos que saldar, que está cargada de aprendizaje, ¿verdad? Que están en nuestra cabeza, en nuestros corazones, en nuestra forma de hacer política.
Así que hoja en blanco significa eso, ¿verdad? Vamos a redactar una constitución nueva, pero conscientes de lo que hemos hecho, conscientes de nuestra historia, de las cosas buenas, de las cosas malas, sobre todo para proyectar de cara al futuro una forma de organización política distinta. ¿Mm? ¿Tú cómo lo ves, Arife? ¿Cómo ves esta polémica que se ha armado en torno a la hoja en blanco en el último tiempo? Es que no puedo no dejar de coincidir contigo. Claramente cuando nosotros hablamos de nueva constitución, primero que todo, tú y yo somos abogados y sabemos claramente que el Estado chileno tiene acuerdos internacionales en donde por ejemplo, el tema de los derechos humanos, donde son tratados internacionales que nosotros optamos y hoy día es parte, por lo tanto, desde esa óptica, nosotros no podemos decir hoy día, claro, podemos desconocer, digamos, los tratados internacionales, ni tampoco podemos reconocer el reconocimiento que se ha dado en materia de derechos, tanto de derechos y obligaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de la hoja en blanco, la famosa hoja en blanco, nosotros estamos hablando de que la constitución actual no sea aquella que nos va a fomentar para el cambio, porque si no estaríamos hablando de reformas constitucionales, que es lo que en definitiva un poco plantea el rechazo. El rechazo dice, miren, ¿para qué nos vamos a someter a un proceso? ¿Para qué nos vamos si nosotros la podemos cambiar? Pero la idea no es tomar la constitución actual y reformarla. La idea es ir analizando cada uno de los puntos que hoy día se pasa a la constitución y empezar a mejorar cada uno de ellos, obviamente que siendo y tendiendo a que ésta sea mucho más solidaria de lo que nosotros hoy día la vemos. Por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de la educación, mucho se habla, digo, no, si el tema de las AFP no está en la Constitución, sí, efectivamente no está en la Constitución, pero si nosotros establecemos un Estado mucho más solidario, podemos establecer, digamos, sistemas en donde la AFP sea distinta de lo que nosotros hoy día conocemos, o por ejemplo lo que ocurre con la vivienda social. El tema de la vivienda social hoy día tenemos, claro, hoy día todo el mundo puede tener y optar a una vivienda, porque eso está en la Constitución, pero con la colusión que tienen las inmobiliarias hace imposible la igualdad o que alguna persona pueda optar a la vivienda. Por lo tanto, hoy día el cambio en la Constitución va a permitir a que hoy día podamos ser, y eso es lo que se pretende, digamos, con esta nueva Constitución, es que empecemos a crear un país mucho más solidario. Jaime Baza, según, bueno, en cuanto a sus conocimientos, experto en la materia, ¿cuáles son los puntos débiles de la actual Constitución en comparación a lo que se puede proyectar de aquí si es que llega a salir la aprobación a la creación de esta nueva Constitución? Yo creo que la actual Constitución tiene dos grandes características que son las que han estado probablemente en el centro de los problemas sociales del último tiempo, que están ahí desde el 80, y por eso podemos seguir diciendo que esta es la Constitución del 80 a pesar de todas sus reformas, y cuya transformación yo creo que va a ser clave para poder denominar a la Constitución del 2022 como una nueva Constitución. ¿Cuáles son esos dos elementos? Uno, la concentración del poder, y en segundo lugar, la mercantilización de los derechos sociales. La Constitución del 80 se caracteriza, a mi juicio, por tener una serie de dispositivos que son funcionales a la acumulación del poder. En clave territorial, evidentemente, también en la lógica presidencialista, también desde una perspectiva de género, también desde una perspectiva medioambiental, ¿verdad? Hay formas de acumulación del poder que son muy características de esta Constitución por su carácter subsidiario y por sus formas neoliberales. Y al mismo tiempo, la Constitución del 80, quizás el principal problema que tiene, en la medida que afecte directamente nuestra vida cotidiana, es la forma en la que concibe los derechos fundamentales de carácter social como bienes de consumo, como bienes que pueden ser transados en el mercado. Y la consecuencia de eso no es solamente la mercantilización de los derechos, como la salud, la educación, el trabajo, el agua, la seguridad social,
sino que va más allá, llegando a la mercantilización de nuestras vidas. Por eso el cambio de la Constitución es tan importante. No es suficiente, es verdad, pero es necesario, porque hay una mercantilización de la vida que está en la base de la acumulación del malestar que ha caracterizado a las últimas décadas. Claro, y que sin duda es parte de lo que estalló hace un año, el estallido social, y que muchos chilenos ya exigían a grito una nueva constitución. La pregunta del millón es muy obvia, o quizás no es tan obvia para muchos. ¿Existe la democracia acá en Chile? Buena Ya, pregunta. la pregunta que te tocó, ¿eh? La pregunta, quedamos Claro. todos en silencio. Bueno, ¿Existe? Fue muy espontáneo mi parte. ¿Existe la democracia? Porque vivimos en un país democrático. ¿Qué sucede acá? yo creo que claramente, yo creo que hoy día nosotros estamos en un Estado de Derecho y claramente una de las bases fundamentales del Estado de Derecho es la democracia. Pero yo creo que a nosotros como país nos falta la madurez para poder aceptar los procesos democráticos. Nos falta la madurez para terminar los acuerdos que se realizan a puerta cerrada. Yo creo que nos falta la madurez para poder aceptar, digamos, libremente la voluntad democrática de lo que realiza el pueblo chileno. Nos falta el establecer ciertas herramientas en donde las organizaciones sociales puedan manifestarse y que la respuesta de esas organizaciones sociales se vea, digamos, reflejado en políticas públicas. Yo creo que el problema aquí nosotros tenemos que la centralización impide claramente que los acuerdos sean bajados a la realidad territorial, a la realidad gubernamental, a la realidad de cada uno de los territorios y de las regiones. Yo creo que aquí, claro, claramente que nosotros hoy día establecemos que Chile es un país democrático, sí, pero este excesivo presidencialismo que hoy día existe, esta excesiva centralización impide que los procesos sean considerados propiamente como democráticos, porque los gobiernos centrales son en definitiva los que reparten los recursos, la toma de decisiones en las regiones. Hoy día se da un esbozo con el nombramiento de los gobernadores regionales, pero ¿qué pasa con los gobernadores regionales? No tenemos claro cuáles van a ser sus verdaderas atribuciones, no tenemos claro cuáles van a ser su patrimonio. Por lo tanto, hoy día, si bien es cierto, Chile se fundamenta en un Estado democrático, la excesiva centralización impide claramente que esa democracia sea real. Y además, hoy día tenemos muchas malas prácticas dentro de los partidos políticos que también impiden la verdadera democratización. Es decir, hoy día, por ejemplo, ¿cuánto estamos a puerta de un proceso municipal? ¿Cuánta ciudadanía pide que se hagan internas? La ciudadanía pide que se hagan primarias? Que sean las bases o que sean, digamos, los ciudadanos quienes elijan sus gobernantes y que no se tome la decisión bajo a puerta cerrada. Por ejemplo, el tema de la incorporación de la mujer en todos estos procesos. A nosotros como mujeres nos cuesta mucho ser parte de los procesos democráticos porque hay una arraigada patriarcado o una arraigada, digamos, figura masculina dentro de los partidos políticos. Entonces, esta falta de paridad, esta falta de descentralización, esta falta de acuerdos a puerta cerrada lleva obviamente que la democracia como nosotros la conocemos o como la conceptualización establece no se pueda llevar a cabo. Así es, Jaime, y como habías mencionado anteriormente, en realidad la Constitución actual apunta sus puntos débiles, es el derecho, que no hay derecho social, individual, y por ende provocó una gran revuelta social acá en Chile, o sea, muchos nos estamos sintiendo pasados a llevar, puede ser, o sentimos que no vivimos en una sociedad o en un país justo en base a lo que necesitamos en un país donde es rico en materia prima. ¿Qué sucede? Muchos hablan de que Chile se puede convertir en un país, estamos en el borde aparte del colapso social, puede ser económico más adelante, o sea,
¿Por qué se necesita ahora una nueva constitución? Mira, ¿Por qué yo tengo que el votar por país, apruebo o por qué yo tengo que votar por rechazo? ¿Cuáles son los argumentos? el país se encuentra en una posición muy compleja. eh, y de alguna manera la institucionalidad en general es parte de esa complejidad. O sea, el problema social que tenemos hoy día no es porque sí, ¿verdad? No es un capricho, no es algo que de repente apareció de un día para otro, que el 17 de octubre del 2019 estaba todo perfecto y al día siguiente, chuta, nos dimos cuenta de que en realidad era todo pésimo. Eh, Pensémoslo de la siguiente manera. La República, tal como la conocemos hoy día, principalmente después de la Revolución Francesa, se sostiene sobre tres pilares: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y cada uno de esos pilares, a su turno, permite el desarrollo o la realización de grupos de derechos fundamentales. Entonces tenemos grupos que permiten la realización de la libertad, grupos de derechos que permiten la realización de la igualdad y otros tantos para la fraternidad. El problema es que la Constitución chilena reconoce derechos muy preferentemente desde la libertad individual y desde una cierta concepción de la libertad individual que no se abre a la dimensión social que tienen esos derechos. Como consecuencia de eso, los pilares que sostienen a la República están en condiciones de desigualdad. Hay un desequilibrio entre libertad, igualdad y fraternidad. Y ese desequilibrio no es un desequilibrio teórico, no es un desequilibrio que le importe solamente a la teoría política o al derecho constitucional, porque dado ese desequilibrio entre los pilares de la República, hay un desequilibrio también entre los derechos fundamentales. Y como consecuencia de ese desequilibrio en la protección de los derechos fundamentales, hay un desequilibrio en la sociedad. Y ahí es donde está el problema que estalla el 18 de octubre. Ese desequilibrio estructural en los pilares que sostienen a la sociedad genera una sociedad segregada, injusta, desigual, que son precisamente los problemas que de alguna manera han estado en el centro de la discusión desde el estallido social en adelante. No es casualidad que las principales demandas del estallido social estén vinculadas a derechos fundamentales: agua, salud, trabajo, vivienda, seguridad social, pueblo originario, igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, medio ambiente, etcétera. Son problemas que vienen arrastrándose, ¿verdad?, por varios años hacia atrás, que concurren, que se encuentran, que se juntan en un mismo momento, en un mismo estallido, y todos ellos atravesados por el mejor o peor reconocimiento constitucional de nuestros derechos fundamentales. Entonces, llegado a este punto de agotamiento del orden constitucional, parece evidente que la legitimación del orden social necesita de una constitución legítima, necesita de una constitución democrática, ¿verdad? No una constitución con parches. Necesitamos una constitución democrática nuestra, nueva, propia, que podamos decir: esta es mi constitución, no la constitución de ellos, no la constitución del 80, o de la dictadura, o de la UDI, o de Jaime Guzmán, o de lo que sea. Necesitamos una constitución que digamos, que podamos decir: esta sí es nuestra constitución, porque esa legitimación del orden constitucional es clave para la legitimación también del orden social. Así es, claro, sin duda. Y Arife, ¿vamos por el apruebo? Sí, vamos por el apruebo. Vamos por el apruebo y vamos por la convención constitucional. Vamos por el apruebo por lo mismo que hemos conversado desde el inicio del programa. Es decir, más allá que una ideología o más allá de la historia de formación de la Constitución del 80, yo creo que hoy día necesitamos como país y para empezar, digamos, a unirnos nuevamente frente a la institucionalidad que claramente está quebrada. Hoy día, o si nosotros empezamos a analizar, las manifestaciones sociales han dejado de manifiesto que nosotros no estamos creyendo en la propia institucionalidad. Tenemos conflictos con carabineros, tenemos conflictos con el Poder Judicial, tenemos conflictos con la clase política. Hoy día esa institucionalidad está quebrada. Argumentos hay de sobra. Yo creo que los que nieguen
ese quiebre que haya sido responsabilidad, digamos, de la clase política o de Carabineros, es una falacia. Yo creo que la institucionalidad que se quebró principalmente porque nosotros también hicimos que se quebrara. Y frente a eso, a generar una nueva constitución, lo que se pretende es que esa adherencia que tenemos como país, que hoy día podemos decir, nosotros somos chilenos, somos parte de esto, nos va a permitir, digamos, la refundación del país, nos va a permitir volver, digamos, a la credibilidad de las instituciones. Por eso es tan importante, digamos, de esta nueva constitución, es tan importante el apruebo, es tan importante la convención constitucional, porque todos esos elementos van a permitir que nosotros como chilenos digamos, sí, ¿sabes qué? Hoy día hay alguna motivación por ser chileno, que hoy día no existe, porque si tú vas a los tribunales, si tú estableciste una denuncia por robo, vas a los tribunales, te llevas con la sorpresa de que nadie hace nada, entonces te quedas con esa sensación de que la justicia no existe. Después empiezas a escuchar las noticias y te das con esa sensación que la clase política está coludida. Entonces, hoy día establecer esta nueva constitución nos da pie para volver a lo esencial, que es la sociedad propiamente tal, y los derechos, digamos, sociales, que obviamente que hoy día tienen que ser el eje central de la nueva constitución. Y sin duda, la gente exige una nueva constitución porque también como sociedad hemos cambiado también, ¿no? Jaime. Bueno, efectivamente, piensa que parte importante de los tratados internacionales que reconocen derechos humanos a grupos sociales que se encuentran en condiciones de subalternidad, ni siquiera estaban redactados en el año 80, cuando se firmó la Constitución. Y estoy pensando, por ejemplo, en las normas que reconocen los derechos de los pueblos originarios a la autodeterminación, la Convención de Derechos del Niño, las normas que protegen a la mujer y prohíben las distintas formas de discriminación, bueno, etc. Entonces hoy día estamos en un escenario político y social, sobre todo, muy distinto al del 80. Más allá de la diferencia entre dictadura y democracia, el estándar nacional e internacional de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales hace 40 años era muy distinto. Y yo diría que especialmente la forma en la que los distintos sectores sociales han participado de la cosa pública en el último tiempo ha cambiado también de manera muy significativa. No es lo mismo pensar el reconocimiento y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la década del 70, cuando se redactó la Constitución, que hoy día, ¿verdad? Hoy día no solamente los asisten derechos especialmente reconocidos por tratados internacionales, sino que hoy día son protagonistas de la discusión pública. Son actores y actrices protagonistas de los procesos de cambio social y no están ni siquiera mencionados en la Constitución. Entonces, efectivamente, el país ha cambiado mucho, muchísimo, y es tiempo de que la Constitución de alguna manera se ponga al día, ¿verdad? Se ponga a tono con la sociedad que tiene. Así es, sin duda. Bueno, en caso, supongamos que gana apruebo, supongamos, ¿cuánto tiempo llega a tomar redactar una nueva constitución, ponerla en práctica? ¿Qué viene si tendemos a proyectar en caso de que se apruebe esta nueva constitución? ¿Qué viene después de eso? Jaime. Bueno, primero la redacción de la Constitución va a ser un año, más o menos desde abril o mayo del 2021 hasta más o menos abril o mayo del 2022. Pero el proceso de implementación de la Constitución es para siempre, ¿verdad? No es que esto vaya a terminar en algún momento, ¿verdad? Y esto es importante decirlo porque los procesos políticos, los procesos sociales no terminan nunca, están permanentemente en desarrollo. Y esto es importante decirlo para que los distintos sectores de la sociedad podamos asumir la responsabilidad que nos corresponde y asumir el protagonismo principalmente que nos corresponde, no solamente en el plebiscito de este domingo, sino que en todo lo que viene después permanentemente, ¿verdad? En la redacción de la Constitución, en su implementación, en la redacción de las leyes necesarias para su implementación después, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, tenemos
por lo menos de aquí a un año y medio, en que vamos a seguir viviendo cambios, o 2 años, o mucho más tiempo. Lo que pasa, Paulina, es que tenemos que decir y ser súper responsables los que estamos, digamos, en este conversatorio, que si la gente piensa que el día 26 de octubre votando apruebo Chile va a cambiar, no va a cambiar. Eso lo tenemos que clarificar porque, por ejemplo, hoy día estábamos entregando, digamos, haciendo una actividad por el tema de la prueba, estábamos en el Centro de Villa Alemana, y la gente preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar el 26? O sea, hay que tener y hacer súper responsable, digamos, todos los actores políticos, eh, legales, académicos, que Chile el día 26 de octubre va a nacer, va a amanecer con la misma constitución de 1980. Pero desde ahí empieza un proceso que la segunda etapa es el día 11 de abril, en donde se van a elegir, si es que gana en la convención mixta o gana la convención constitucional, se van a elegir quiénes van a ser los constituyentes. Y desde ahí se empiezan a hacer el trabajo, digamos, de redactar la nueva constitución. Por lo tanto, hoy día esto es parte de un proceso, en donde una vez que se haya redactado por los constituyentes la nueva constitución, si es que gana la prueba, también se va a someter a un segundo plebiscito. Por lo tanto, también la gente va a poder optar y decir si aceptan o no aceptan esa constitución que fue creada, digamos, en este proceso. Por lo tanto, viene un proceso democrático desde el 25 de octubre en adelante, que va a ser increíble para poder, digamos, madurar como país, porque nos vamos a tener que sentar todos los actores y ponernos de acuerdo. Después vamos a tener que nuevamente aprobar una constitución y de ahí en adelante aplicarla, modificar las leyes. Y lo más probable es que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional pueda ser modificado y generar, digamos, otras funciones o lo que está en boga y que es una necesidad clara. Hoy día hay dos temas que son fundamentales, yo creo, que se deben tratar en este proceso. Uno, el tema de la descentralización, y segundo, el tema de la modernización del Estado. Entonces, hoy día, a través de esos dos ejes innecesarios, obviamente que vamos a tener un proceso de maduración cívico, cultural, social, político, que nos va a permitir a nosotros, digamos, obtener un mejor Estado de Chile, no desde lo que se decía en el 2000, que éramos los jaguares. Al final demostramos que los jaguares éramos gatos mojados, y que no, lamentablemente, por un estallido social y que era todo, digamos, una burbuja en donde se creó la idealización. Yo creo que hoy día nosotros estamos a prueba y este proceso que se viene es absolutamente enriquecedor para el Estado chileno. Y sin duda el apuntar a una nueva constitución también, como habías mencionado, Orife, involucra a todos los personajes que están dentro de la sociedad. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el derecho a los niños? Ahora actualmente que se vive socialmente en Chile, los niños son respetados. Por eso también apuntaba si vivimos en un país totalmente democrático. ¿Qué sucede con la unión civil? En realidad, los chilenos estamos preparados para enfrentar una nueva constitución. Yo me pregunto, no sé si ustedes se preguntan lo mismo o si quizás tienen alguna respuesta de eso, si en realidad como sociedad estamos preparados para una nueva constitución, porque una cosa es exigir a gritos cambios sociales y otra estar realmente preparados para enfrentarlo. Mira, yo tengo la impresión de que los cambios sociales que eventualmente podrían verse reflejados en una nueva constitución ya ocurrieron. Y lo que pasa es que la sociedad cambió y su Estado, su institucionalidad, sus órganos de representación, su constitución,
se quedaron anclados en la Guerra Fría, en la dictadura, ¿verdad? En formas de entender la sociedad muy distintas de la forma en la cual la sociedad hoy día se entiende a sí misma. Piensa que hay una serie de formas de acción política que caracterizan a la sociedad chilena contemporánea que no estuvieron ni siquiera en el imaginario de quienes redactaron la Constitución del 80 durante la década del 70. Formas de convivencia familiar, formas de trabajo colaborativo, de cooperativa, ¿verdad? Forma de integración de la sociedad chilena al mundo, reconocimiento de su carácter intercultural, respeto, valoración de los pueblos originarios. Entonces, cuando uno habla de cómo un pueblo enfrenta el cambio constitucional, yo creo que hay que enfrentar, es una pregunta que yo diría que primero se tiene que formular desde la idea de cómo han ocurrido los cambios sociales que justifican que hoy día tengamos nueva constitución, ¿verdad? Que justifican que hoy día demandemos una nueva constitución. El problema es que el punto está en que hoy día la constitución es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad, eh, para la implementación de esos cambios sociales que el pueblo ha ido empujando en las últimas décadas. Entonces, en realidad, la pregunta yo creo que es al revés, ¿verdad? ¿La institucionalidad está preparada para el pueblo que hay hoy día? ¿Está nuestra institucionalidad preparada para abrir, respetar y reconocer los espacios de participación que demanda la ciudadanía? ¿Está preparada la institucionalidad para respetar y reconocer los derechos de los pueblos originarios, de los trabajadores, de la disidencia sexual? ¿Estamos realmente preparados para una sociedad paritaria? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Yo no sé, Arife, cómo lo ves tú, más que preguntarnos por la sociedad, sino que dar vuelta un poco a la pregunta de qué pasa con nuestra institucionalidad. Yo creo que claramente hoy día nosotros no estamos preparados. Mira, ¿cuál es el grave problema que nosotros tenemos hoy día en Chile? El grave problema es que nosotros no somos capaces de prever. Mira lo que ocurre con Zamudio. Te doy un ejemplo. Se venía diciendo en varias ocasiones la discriminación, se vio el tema de la discriminación en todas sus líneas, pero tuvo que ocurrir un hecho atroz como el asesinato de Zamudio para que se generara la ley Zamudio y que obviamente se modificara y se endurecieran las normas. Lo mismo pasa con un montón de leyes que lamentablemente nosotros no somos capaces de prever situaciones. Mira lo del caso de Ámbar, mira lo del caso del profesor Nivaldo, te lo digo más a nivel, digamos, de comuna y más regional. Hoy día nosotros no somos capaces de prever situaciones para evitar hechos tan trágicos como los ocurridos. Entonces, desde esa perspectiva, lamentablemente Chile debe pasar a una tragedia para que la institución empiece a tomar cartas en el asunto. Y eso es lo que nosotros somos responsables, tú como abogado, yo como abogada, de las distintas, tú eres académico, yo trabajo en un municipio, desde las distintas aristas o de los distintos niveles, digamos, en donde nosotros nos podemos desarrollar, empezar a visualizar lo que va a ocurrir y así evitar, digamos, casos tan dramáticos y que estemos haciendo parche sobre parche. Es como cuando hacemos una pavimentación, pavimentamos una vía y después, ¿qué pasa? Se nos olvidó tapar el hoyo. Entonces, hoy día no podemos seguir pidiendo del parche de la ley, que se crea la ley y después al tiempo la modificamos porque hoy se nos olvidó. Yo creo que hoy día lo que nos ha pasado como sociedad es que debemos empezar a ser más previsores. Existen, digamos, académicos de renombre, existen, digamos, personas que tienen expertise y nosotros tenemos que empezar a escuchar a los expertos, no llenarnos de expertos, porque tampoco eso no nos lleva a ninguna parte, pero digamos empezar a ser más previsores como sociedad. Mira lo que pasa con el tema de la bolsa plástica. El 3 de agosto se estableció, digamos, que
ni comerciante ni el comercio podía entregar bolsas plásticas. Pero tú entras al supermercado y está todo con plástico. Entonces, hay como siempre una, una falta, digamos, sin irme por las ramas, pero yo creo que nosotros como sociedad nos falta madurez, nos falta, digamos, capacidad de prever muchas situaciones. Sí, claro, así es. Y bueno, creo que no habíamos perdido, Jaime. También hay gente, hay parte de la ciudadanía que vota por el rechazo. Son las dos caras de la moneda de este escenario 3 días del plebiscito 2020. ¿Cuáles son los argumentos? Es que por qué uno tendría que votar también por el rechazo, que se entienda que no, acá no estamos a favor de una o de otro, estamos hablando del plebiscito que viene 3 días. ¿Cuáles son los argumentos para seguir con esta nueva constitución? Bueno, yo podría especular un poco para responder tu pregunta, y digo especular porque no hemos visto argumentos por parte del rechazo desde que empezó la campaña. Hemos visto harto temor, harta amenaza, ¿verdad?, de que Chile se va a ir al precipicio y cosas por el estilo, pero argumentos propiamente tal yo no he visto. Ahora, no obstante lo anterior, voy a tomar la pregunta de buena fe, ¿verdad?, y tratar de contestar desde, entre comillas, la mejor versión del rechazo, al menos para poner argumentos, ¿verdad?, en su boca, a pesar de que no los hayamos escuchado. Yo creo que desde el punto de vista del rechazo debe haber cierta identificación, ¿verdad?, con el proyecto político que está consagrado en la Constitución del 80, en el sentido de que igual cuestiones tan características de la Constitución del 80, como lo es la concentración del poder, responden a una determinada forma de entender la sociedad. No todo el mundo está a favor de la democratización de los distintos espacios de la sociedad, y hay sectores que prefieren que efectivamente los espacios y las instancias de gestión, de decisión, de gobierno estén concentradas en unos pocos. Yo diría que otra de las características que típicamente se asocian a la Constitución del 80 es la incidencia que eventualmente había tenido en el desarrollo económico, ¿verdad? Cómo la estabilidad institucional que eventualmente se desprendería de los 40 años de vigencia de la Constitución del 80 podrían ser un argumento, ¿verdad?, para mantener ese diseño, precisamente por el impacto que habría tenido en la actividad económica. Es una afirmación que es muy cuestionable y muy discutible, pues efectivamente los criterios o los factores más bien que explican el desarrollo y el crecimiento económico, social y cultural de un país son muy distintos, no son monocausales, ¿verdad?, son multicausales, y ciertamente la Constitución es uno de esos factores. Y me atrevería a decir también que desde la perspectiva del rechazo puede que haya una lectura quizás más acotada o quizás más, no sé si decirlo, estrecha, de los derechos fundamentales, de los derechos de las personas, entre otras cosas porque, bueno, sigue siendo un sector de la sociedad que se resiste al reconocimiento de la salud, la educación, el agua como un derecho humano fundamental, pero también se resisten a reconocer cómo han emergido nuevos sujetos políticos, nuevos sujetos sociales, que demandan un lugar, que demandan la protección de sus derechos, como el caso de la mujer propiamente tal, pero también de las disidencias sexuales y también de los pueblos originarios. Entonces yo creo que hay una cierta lectura, ¿verdad?, de la sociedad anclada un poco en ciertas lógicas un poco más conservadoras, que miran la sociedad desde una perspectiva muy, muy particular. Así es, claro, sí, por supuesto. Y obviamente nosotros también como mujeres también exigimos derechos, muchos movimientos también ya feministas, parte de lo que se vive actualmente, impensado, como dice anteriormente Jaime, en décadas anteriores, donde también me atrevo a decir con toda responsabilidad que la mujer era sumisa, podemos decirlo, ¿sí? 3, 4 décadas atrás, ¿sí? Ahora nos vemos con una mujer totalmente moderna, empoderada, donde también hay un choque
empiezan a subir la cantidad de alto índice de femicidio. ¿Qué pasa también con nosotros, en base a nosotros, con nuestro género, que a la vez nos dicen que somos débiles, pero somos muy fuertes? Y con esta constitución y dentro de esta sociedad donde de cierta forma nos sentimos amenazadas por ser mujeres. Arife. Bueno, claramente que en esta constitución del 80, y tal como dice bien Jaime, se generó en un tiempo cultural y social muy distinto al de donde hoy día existe, en donde obviamente que la igualdad de la mujer no era tema. Recuerda que se discutió mucho el tema en el año 46, recién se vino a ver el tema del voto femenino, por lo tanto, aquí no se reflejaba, ni siquiera se refleja el tema de la paridad en la Constitución del 80. Entonces, hoy día existe, digamos, un género femenino, o género propiamente tal, en donde está mucho más empoderada, en donde los derechos son igualitarios, en donde hoy día nosotros, de hecho, en muchas leyes se tuvo que incorporar el concepto de mujer y hombre, porque antiguamente hasta la terminología era masculina, chilenos. Recuerda que siempre hablábamos de lo masculino, nunca se incorporaba el tema de la mujer, incluso en los mismos discursos, recuerda que eran chilenos como el todo, sin hacer la diferenciación entre chilenos y chilenas. Por lo tanto, toda esa hoy día, esa creación, o todo hoy día esa conceptualización que se ha ido dando, porque la mujer ha ganado un espacio, porque los derechos, digamos, están fuertemente, hoy día el tema del género existe, por el tema de la no violencia, digamos, intrafamiliar también, es un tema que hoy día ha atacado fuertemente tanto a las mujeres de la sociedad chilena como a la mujer internacional, que hoy día tenemos que empezar, digamos, a trabajar desde darle la oportunidad partiendo desde la paridad. Yo creo que si nosotros queremos igualdad de derechos, también tenemos que tener esa igualdad en todo ámbito. Por lo tanto, esta Constitución también tiene que recoger o debe recoger los temas mujer, el tema del aborto. Mira, ¿cuánto nos costó hoy día? Porque hoy día recuerda que el aborto es solamente en 3 causales. También cuánto discusión se tuvo por el tema del aborto, cuánta discusión se tuvo por el tema del divorcio. Hoy día, imagínate que la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal sigue estando representada por el marido. Entonces, obviamente que esa paridad que nosotros hoy día queremos no existe. Sin duda, y también el tema de la violencia también de que nosotros sufrimos, y no solamente violencia física o violencia psicológica, etcétera. Según a mi juicio ya es violencia que ejerza un trabajo y que mi colega hombre gane más que yo, por el solo hecho de ser mujer. Mira, Paulina, lo que pasó con el tema del retiro del 10%, se dejó en evidencia cuánta mujer no recibía la pensión de alimento. También. Eso hoy día, ¿cuánta mujer hoy día es dueña de casa? Hoy día es papá y mamá, porque hoy día lamentablemente el hombre chileno no es capaz, digamos, de cumplir sus obligaciones, y gracias a una brecha que se dio al 10%, pudieron permitir, digamos, la retención de las pensiones alimenticias adeudadas. ¿Por qué? Porque existen truculencia en el sentido de no fijar domicilio o de no hacerse cargo, y la mujer, en vez de estar pasando meses en tribunales, decide, digamos, decir, ya, ¿sabes qué? Olvídalo y saco adelante a mi hijo sola. Y eso hoy día no debería existir. Así es, y existe, existe lamentablemente, y en donde no solamente se ve afectado la mamá, sino el hijo y un sinfín de cosas, recordando que todo tiene causa y efecto en la vida y en las acciones que uno va cometiendo. Lamentablemente ya vamos terminando, el tema de la Constitución da para mucho, pero para finalizar, perdón, Jaime Baza,
alguna conclusión o algún mensaje. Recordemos que hoy día es el último día que se puede hablar de plebiscito. Y para las personas que no están viendo, que no están siguiendo y que van a ver este programa, ¿por qué debo votar por una nueva constitución? Y si estamos preparados, yo creo que ya estamos preparados para este cambio. Estamos preparados. Sí, y mentalizarnos en cuánto tiempo más nuestra decisión va a traer un rebrote, un efecto, quizás para mi hijo, quizás para las futuras generaciones. Mira, yo creo que estamos en un momento histórico muy particular. Este es un trance histórico que la República no había vivido nunca en toda su historia. Es primera vez en la historia de la República que hay una revuelta popular que se sostiene en el tiempo por más de un año y que además esa revuelta consigue que se abra un camino institucional para redactar una nueva constitución democráticamente, sin guerra civil, sin golpe de Estado, sin juntas militares. Esto es primera vez que ocurre. Y como es primera vez que ocurre, todas y todos debiéramos sentir el llamado a la responsabilidad cívica de estar a la altura de las exigencias de los tiempos que corren. Lo que hagamos en este tiempo, lo que hagamos de aquí a que se apruebe la nueva Constitución en el año 2022, va a tener un efecto permanente para la historia de nuestra República. Y el tipo de efecto que esto genere depende mucho de nuestra participación. Entonces yo creo que es muy importante transmitirle a la gente, a las personas que nos están escuchando, que mientras más participemos en estos procesos de cambio social, más posibilidades hay de que las cosas salgan bien. Más posibilidades tenemos de que las cosas salgan bien. Y esa cuestión yo creo que es fundamental, ¿verdad? Que todas y todos tomemos de alguna manera la responsabilidad que nos ha puesto la historia en nuestras manos, ¿verdad? Que votemos el domingo, ojalá por una nueva constitución, y que podamos asumir el desafío que significa ser protagonistas de nuestra historia, ¿no? Yo creo que llevamos mucho tiempo mirando de alguna manera por la ventana, sentados en la cuneta, cómo pasan las cosas, cómo pasa la historia. Yo creo que ya es tiempo de que entendamos que la historia es nuestra, ¿verdad? Y que es nuestra responsabilidad escribirla. Arife, para cerrar. Me voy a sumar un poco a las últimas palabras de Jaime. La historia es nuestra. Yo creo que hoy día Chile está en el mejor momento político, social, para cambiar, digamos, y para decidir el Chile que quiere. Yo creo que hoy día los chilenos y las chilenas tenemos el deber de, a través del el simple hecho de ir el 25 de octubre, ir a votar, digamos, es la oportunidad que tienen para pronunciarse por el Chile que queremos. Porque además recuerda que desde un tiempo a esta parte, entre el 30 y el 40% de la ciudadanía va a votar. Entonces, hoy día toda la institucionalidad tampoco no es representativa. Y eso tiene que cambiar este 25 de octubre. Yo creo que los chilenos tenemos que levantarnos, ir a votar y decidir por el apruebo o por el rechazo, la decisión que sea. Yo estoy por el apruebo, pero si hay alguien que opte por el rechazo, que vaya y lo manifieste en las urnas, porque esa es la única forma que hoy día se pueda validar el Chile democrático que muchos esperamos. Así, el Chile democrático, y de hecho al principio del programa preguntamos, ¿vivimos en un país democrático? ¿Fue un silencio? Buena pregunta. Bueno, le quiero agradecer por esta rica conversación que se dio. Hablamos en lo que es el plebiscito 2020, todo lo que implica. Estamos viviendo sin duda un cambio en la historia chilena. Jaime Baza, gracias por tu conocimiento, experto, abogado constitucional. Arife también, Mansur, abogada y presidenta por el PS Marga Marga. Y bueno, un abrazo grande para todas las personas que nos vieron, que nos acompañaron. El próximo jueves vamos a hablar de otros temas, en todo lo que va ligado a la contingencia nacional, a las 8 y terminamos a las 21 horas. Último, el gobierno ya anunció en los últimos días que todo lo que es la red ferroviaria a nivel país, transporte público va a ser gratuito para el 25 de octubre, así que no hay excusa para que no
para que no sea parte de la modificación de la historia de nuestro país. Y aparte, también zonas rurales, van a haber transportes que van a estar movilizando a gente. Además, no olvidar un lapicito así, azul, para votar el 25 de octubre. Uno de los requisitos tiene que ir con su mascarilla y aparte con alcohol gel para las manos. Así que en eso quedamos y los voy a dejar para ustedes también con una empresa, Aldo y Villagra, asociados, me dicen por ahí por interno, sobre boleta electrónica, también vamos a hablar de eso y estamos viendo hartos cambios. Así que un abrazo a los invitados, espero verlos pronto, que no sea la primera y la última vez. Tenemos mucho que hablar. Donaldo, ¿cómo estuvo su plato? Delicioso, muchas gracias. Genial, aquí está su boleta. ¡Oh! ¡Una boleta de papel! ¿Sabías que a contar del 1 de enero del año 2021, estas boletas ya no tienen vigencia? No tenía idea. ¿De qué se trata? Te cuento, y le cuento a ustedes también. Todas las pymes deberán entregar una boleta electrónica, quedando este tipo de documento completamente obsoleto. Y Pyme Boleta tiene la solución para ti con estos equipos. ¡Oh! ¡Me equivoqué! Ahora sí, con este dispositivo POS podrás emitir e imprimir tus boletas. Y con estos deberás hacer las boletas desde tu teléfono celular e imprimirlas en los equipos de Pyme Boleta. Donaldo, ya me explicó lo de Pyme Boleta. Ahora págueme. Quinta Conectado, porque somos tu voz.